Buenos días, buenas tardes ya a todas las personas que nos acompañan en este evento de lanzamiento del Monitor de las Violencias, organizado por SCT Smart Solutions desde la línea de desarrollo sostenible. Y hoy nos toca una tarea no tan sencilla. Queremos transformar las condiciones de vida de las personas. Y para ello requerimos dos componentes importantes. Uno es la voluntad política y el compromiso al más alto nivel por parte de nuestras y nuestros gobernantes. También necesitamos el involucramiento de todas y todos, de la sociedad civil, con la finalidad de que podamos tomar acciones, tareas comprometidas en favor de mejores condiciones que permitan el desarrollo pleno y libre de todas las personas, de las mujeres en específico. Agradezco a todas las personas panelistas que nos acompañan en este día. Celebro esta mesa en pro de generar sinergias entre los estados, entre la sociedad civil y también entre las personas expertas en materia de erradicación de violencias contra las mujeres. Este monitor de las violencias que hoy nos reúne es nuestra apuesta desde SZ para comenzar a trazar una nueva ruta de cambio juntas y juntos, en donde se atiendan tanto los efectos como las causas estructurales de las violencias, en donde las mujeres no se enfrenten en su día a día a agresiones u obstáculos que mermen su acceso a todos los derechos, a todas sus libertades. Por ello, en este panel que me complace mucho moderar, nos acompañan grandes personalidades que dedican su trabajo para visibilizar estas problemáticas y actuar para contribuir a erradicarlas. Voy a presentarlas y cuando lleguemos a su intervención me permitiré dar lectura a la semblanza de cada una de ellas. Contamos con la participación de Fátima Macé. Ella es directora de Sociedad Incluyente en el IMCO. También contamos con Alicia Leal Puerta. Ella es fundadora de Alternativas Pacíficas y experta nacional en materia de prevención y atención de violencias contra las mujeres. También contamos con el secretario de Bienestar e Igualdad Sustantiva del Estado de Nayarit, Luis Javier González Olvera, con la titular de la Secretaría de Mujeres de Yucatán, la secretaria María Cristina Castillo Espinosa, y finalmente con la directora general del Instituto de la Mujer Campechana, IMEC, Adlemi Santiago Ramírez. Para comenzar este evento, iniciaré presentando de manera lo más breve posible el monitor de las violencias, para lo cual voy a proyectar una presentación. Mientras esto sucede, quiero reiterarles a todas las personas que nos acompañan en este evento que contamos con los medios del chat, de las preguntas, para poder participar activamente, enriquecer esta mesa de discusión. Al final del evento voy a dar lectura a esas preguntas que esperemos podamos cubrirlas en esta sesión y en caso de no serlo así, vamos a procurar generar los espacios desde SZ para que podamos hacerlo. Comentaba al inicio que esta es nuestra apuesta para dimensionar las violencias de una forma diferente, de una forma multidimensional. Y para ello quiero abordar 4 puntos importantes. El primero de ellos, ¿qué es el monitor de las violencias y qué problemática atiende? El segundo, vamos a analizar los resultados para todos los estados, en donde les mostraré el ranking estatal. 3, vamos a destacar los principales hallazgos, cosas muy interesantes que nos encontramos al realizar este estudio, que seguramente para las panelistas, los panelistas y también las personas que nos acompañan pueden resultar muy interesantes. Y finalmente, vamos a iniciar una ruta del cambio. Les vamos a proponer 2 puntos principales donde podemos comenzar a trazar una cosa diferente, una cosa alternativa para poder erradicar las violencias contra las mujeres en México. Para esto, vamos a definir qué es el monitor de las violencias, de manera muy general. Podemos definirlo como un instrumento que hemos diseñado con la finalidad de visibilizar de manera alternativa las violencias contra las mujeres, entendiendo algo muy importante. La problemática debe atenderse y estudiarse de manera multidimensional.
derivado de la complejidad, no solo de los efectos de las violencias, ojo, también hay que abocarnos a las causas estructurales que las provocan. ¿Por qué? Porque estas ocurren en diversos ámbitos, en distintas edades, en diversos perfiles, por ejemplo, de autonomía de ingresos, de autonomías de decisión. Y algo también muy importante que hay que entender, estas violencias evolucionan en el tiempo. Por ello, esta realidad tan compleja nos exige no actuar de la misma manera que lo hemos hecho años anteriores, sino hacerlo de una manera alternativa, con respuestas que estén justamente a la altura de esa problemática. Bueno, ¿y de dónde podemos echar mano? ¿Qué tipo de información contamos hasta el momento? De manera muy general, las englobamos en dos. La primera es la información de incidencia delictiva. ¿Qué tenemos con la información de incidencia delictiva? Perdón. Bueno, pues nos provee un panorama de los efectos de las violencias principalmente, ¿no? Y tiene una ventaja muy importante, que es que mes a mes tenemos esa información proveniente del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Pero pues también nos enfrentamos a una problemática importante al ocupar este tipo de información. La cifra negra, la famosa cifra negra, que para delitos que ocurren para las mujeres es mayor al 92%. Bueno, ¿qué más información o qué otra fuente tenemos? La siguiente que podemos estudiar es las encuestas de victimización o percepción. Esto es una información muy rica en donde podemos ver no solamente los efectos, sino también abocarnos a las causas, a los factores de riesgo que producen violencia. Y, por ejemplo, vamos a ver la ENDIRE, ¿no? La ENDIRE es una de las encuestas de donde podemos sacar mucha información rica en temas de violencias contra las mujeres, pero el último ejercicio que tenemos de ella, pues es de 2016 y seguramente la realidad pues se ha transformado, ¿no? Entonces tenemos que sobrevivir a generar política pública con información, pues con mucho sesgo temporal. Y por estas razones les presento el monitor de las violencias, esta solución que busca ocupar la información ya disponible, pero ocuparla de una manera multidimensional. Y ahorita les voy a explicar más a detalle a qué nos referimos con esto. Este monitor nos va a dar una fotografía para las 32 entidades federativas y también nos va a dar, como ya vamos a encontrar los resultados específicos de cada una de estas entidades, nos va a trazar una ruta, recomendaciones específicas de cómo empezar a cambiar el rumbo de las violencias. Ahora sí, ¿cómo creen que se integra este monitor de las violencias? Ocupamos 4 principales pilares. Uno de ellos es violencia física, bueno, las violencias física, sexual, digital y barreras económicas. Y bueno, basamos el estudio en estos 4 pilares, ya que desde nuestra perspectiva consideramos que estas son las principales fuentes, no solamente de violencia, sino que también reproducen violencias, otros tipos de violencias. Brevemente quiero hacer una acotación sobre barreras económicas. Contemplar, por ejemplo, este pilar en este estudio es muy nuevo, pero tiene una justificación muy importante. De manera muy sencilla les explico. Hay una relación que se estudia entre autonomía de ingreso y autonomía de la decisión. Y hay una relación positiva entre ambas. ¿Qué significa esto? Que a mayor autonomía de ingreso tenga una mujer, puede tener mayor autonomía de decisión y con ello salir de situaciones de violencia. Si bien no es una condición suficiente, sí es importante considerarla dentro de este monitor. Bueno, retomando estos 4 pilares, ¿qué nos dan? ¿Qué genera estudiar estos 4 pilares? Bueno, generamos un indicador, el indicador multidimensional de las violencias contra las mujeres, el cual nos da un resultado por cada entidad federativa y a su vez nos ayuda a generar una perspectiva en 3 grupos principales. La violencia generalizada, la línea de violencia generalizada
Y el tercer y último grupo, la prevención de violencia y atención focalizada. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué sucedió después de trazar este indicador? ¿Qué resultados nos dieron a nivel estatal? Se los presento. Este es el ranking para todos los estados. Y quiero destacar aquí algunos puntos importantes. Vean esta línea aprobatoria, donde podemos hablar de una calificación aprobatoria de 60 sobre 100, ¿no? Nuestro indicador va de 0 a 100. Solo 4 entidades, como se aprecia en la parte derecha, pasaron, aprobaron, ¿no? Este indicador. El promedio nacional es de 50 puntos. Y aquí digo, es importante ver cómo si bien las entidades federativas van creciendo en esa parte de la calificación, casi todas tienen pues una calificación reprobatoria, ¿ok? También aquí pueden ver cómo se agrupan estos estados en términos de las categorías que les mencionaba sobre violencia generalizada. El grueso se encuentra dentro de la línea de violencia generalizada, que son 22 entidades federativas. Voy a hacer rápidamente un zoom a esos resultados. Veamos, por ejemplo, los lugares en donde hay menos adversidades o menos obstáculos, agresiones, violencias para las mujeres, de acuerdo a este indicador, son Campeche, Yucatán, Nayarit, y digo, no es casualidad que esos estados nos estén acompañando en este panel. Y finalmente tenemos estados en la tabla en donde hay condiciones más adversas. Y por ejemplo, quiero que se queden con un solo punto aquí. Vean la diferencia entre las calificaciones. Los últimos estados tienen la mitad de lo que pudieran tener el puntero de los otros estados. No me quiero detener mucho en esta lámina, simplemente quiero comentarles que cada uno de estos pilares se dibuja o impacta en un subindicador, y este subindicador, por ejemplo, para violencia física, tiene 3 componentes y su fuente principal es el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Para el caso, por ejemplo, de barreras económicas, en donde estamos metiendo tasa de desocupación para las mujeres, trabajo no remunerado, tenemos fuerte de información como la encuesta nacional de ocupación y empleo o la encuesta nacional sobre uso del tiempo. Todo el detalle de cuáles son los componentes, dónde descargamos la información, hasta qué año fue consultada, etcétera, van a estar disponibles en la nota metodológica de nuestro estudio. ¿Qué nos dice, bueno, ya este indicador aplicado? Pues tenemos aquí posiciones buenas, por ejemplo, con Yucatán para violencia física, versus Colima, que tiene un mayor índice de violencias o barreras económicas, y así para cada uno de estos. Y sobre esta lámina quiero que rescatar algo, resaltarlo. Por ejemplo, veamos Zacatecas, ¿no? La violencia digital en Zacatecas, pues a lo mejor no hay tantas agresiones de ese tipo, pero las barreras económicas, pues sí es un lugar en donde tenemos que poner especial atención, y es en donde decimos, hay que verlo y hay que entenderlo, estudiarlo de una manera mencional, ¿ok? Para cada uno de estos subindicadores tenemos principales hallazgos. Solo quiero destacar de estos 4 subindicadores, uno, por ejemplo, para violencia física. Mentalmente veamos dónde está Querétaro, Michoacán y Guanajuato, ¿no? Tienen una colindancia geográfica importante. Y además encabezan la lista de tasa de lesiones dolosas por cada 100,000 mujeres en el país. Entonces, no solamente requerimos estrategias estatales diferentes, sino también abocarlo a lo mejor a estrategias regionales. También tenemos un caso importante que quiero mencionar sobre violencia sexual. Por ejemplo, en 8 estados del país se concentran más del 50% de las mujeres víctimas del delito de violación en México. Y los dejaré un poco en suspenso para no comerme todo el tiempo sobre el tema de barreras económicas y violencia digital.
Esta presentación la vamos a poner disponible en nuestros canales de CZ para que puedan revisarla con más calma. Y digo, me van a decir, bueno, es que ¿para qué entonces entré a este evento, no? Donde me están mostrando una, pues, realidad muy adversa, muy desoladora, a lo mejor nada se puede modificar, y les digo, sí, sí podemos y tenemos que hacerlo, ¿no? Y la única manera de hacerlo, pues, es de manera conjunta. Y en ese sentido, en la pregunta del qué sigue, generamos nosotros en este monitor de la violencia, de las violencias, una ruta de cambio de por dónde empezar, ¿no? Y que seguramente en esta mesa de discusión vamos a poder seguir poniendo como gráficamente más circulitos que nos lleven a esta hoja de ruta. Pero yo quiero abocarme a dos importantes puntos. El primero, innovar en la medición de las violencias. ¿Qué implica esto? Y digo, lo he comentado a lo largo de esta presentación. Hacerlo de manera multifuente, de forma disruptiva, poniendo al centro a las mujeres y evidentemente entendiendo que la complejidad de las violencias nos exige estudiarlas de forma multidimensional. Segundo punto, proponer nuevas formas para prevenir y atender violencias. ¿Qué significa esto? La pandemia nos demostró que las estrategias que teníamos vigentes pues quedaron muy cortas para la problemática a la que nos enfrentábamos. Y digo, ahora sí, las herramientas, las acciones, la política pública, los instrumentos que se puedan emprender sobre estas estrategias tienen que contemplar esta nueva realidad. Una realidad donde los hogares no son seguros para todas, donde los trabajos en donde estamos pueden abrir y cerrar en un cerrar de ojos, o sea, y en donde también la realidad de las mujeres necesita dar un paso adicional hacia lo digital, hacia usar las tecnologías para poder cambiar el rumbo. Y digo, con esta breve conclusión y con este llamado a todas las personas que nos acompañan y a las que podrán dar lectura a toda la información que vamos a desprender de este monitor de las violencias, con esto concluyo cómo podemos empezar esta ruta del cambio. Y digo, en esta mesa seguramente podemos seguir dimensionando la problemática, pero también ir construyendo e ir marcando juntas y juntos esta ruta del cambio. Les agradezco mucho que nos acompañen de manera muy breve. Estos son los resultados del monitor de las violencias. Y ahora sí, voy a dejar de compartir mi pantalla para dar seguimiento al programa que hemos planeado. Y en este sentido, presento a Fátima Macé, directora de Sociedad Incluyente del IMCO. Voy a dar una lectura muy rápida a su semblanza. Ella es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es maestra en Administración Pública por la Universidad de Columbia. Trabaja en el IMCO desde 2012. Sus temas de investigación tienen que ver con competitividad, salud pública, desarrollo social, medio ambiente, movilidad y desarrollo urbano. El liderazgo y la tenacidad de Fátima se han reflejado en la coordinación de varios índices de competitividad que requieren a la mayoría del personal de la institución. Además, ha impulsado la investigación sobre salud pública y bienestar desde el IMCO. Consciente de la importancia de la comunicación efectiva, también es columnista de opinión en varios medios de comunicación. Fátima nos ayudará a profundizar de manera general los retos económicos, ¿no? Algunos los mencionaba brevemente en la presentación del monitor, pero también nos va a ayudar a dimensionar cuáles son las implicaciones que tiene dentro de la macrovisión para el país si incluyéramos a las mujeres de una manera igualitaria a la fuerza de trabajo remunerada. Adelante, Fátima. Muchas gracias y bienvenida. Karen, muchas gracias a ESZ. Es un gusto para mí estar en este panel y profundizar un poco más acerca de pues estas
barreras económicas que enfrentamos las mujeres, porque sin duda es la visión que tenemos desde el INCO. Una manera en la que podemos contribuir en esta agenda del combate y prevención de la violencia contra las mujeres es aumentando la libertad económica de ellas, ¿no? Y algo que vemos es que en México, pues es uno de los países del mundo con menos trabajadores, con menos mujeres incorporadas a la economía. México tiene una tasa de participación económica de mujeres alrededor del 41%, estamos muy por debajo de economías mucho más avanzadas como Canadá, Estados Unidos, España, pero incluso nos vemos peor que otros países en la región. Vean Colombia con 58% de las mujeres en edad productiva que tienen un trabajo o al menos lo buscan, 70% en Perú, 54% en Brasil. Esto nos habla acerca de barreras estructurales importantes que impiden que más mujeres se unan a las actividades remuneradas y puedan cobrar por su trabajo, ¿no? Incluso el panorama que se ve en los diferentes estados dentro de México, pues es muy distinto. Nayarit tiene una tasa de participación económica de las mujeres del 53%, Yucatán del 51%, Campeche del 45%. Entonces, este tipo de indicadores nos hablan de que incluso en el país hay una diferencia alrededor de la posibilidad de que las mujeres se unan a la economía y me queda, pues estos son el tipo de elementos que se ven reflejados por lo que entendí en el monitor de las violencias. Ahora, en realidad, como les decía, este panorama o el tener una tasa de participación económica relativamente baja en comparación con otros países, pues habla de diferentes barreras y desigualdades que se ven en el sector laboral y que es importante hablar de ellas y que, como decíamos, reflejan un problema, una problemática estructural que sin duda la pandemia pues ha enfatizado, ¿no? Y entonces el reto para el país ha sido mucho mayor, pero en realidad lo venimos arrastrando, no es nuevo. Uno de ellos es la brecha salarial. En México, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana solo 81 pesos. Ciertamente nos vemos mejor que países como Corea, en donde esta brecha salarial es del 32%, pero no nos vemos también en comparación con países como Colombia, en donde esta brecha es del 4%. Ahora, si vemos yo les decía que esto es un problema estructural, y si vemos la evolución de la brecha salarial entre 2015 y el dato más reciente al primer trimestre de 2021, pues vemos que la brecha salarial se ha movido muy poco. De hecho, en realidad hemos tenido ciertamente ciertas fluctuaciones, pero hemos rondado alrededor del 15%, ¿no? Con datos nacionales, a excepción del golpe de la pandemia, que sí implicó un cierre de brecha. Y déjenme decirles que esto no es una buena noticia, porque la pandemia lo que hizo fue que las mujeres que menos ganaban fueron las primeras en salir del mercado laboral, por diferentes razones. Probablemente porque vivían condiciones laborales mucho más vulnerables, dado que no tenían contratos o estaban en la informalidad, o porque simplemente por el hecho de ganar menos se salieron de la economía para poder atender el aumento en las tareas en casa y de cuidados. Lo cierto es que con esto vemos un cierre o este brinco que se ve del 15% al 8%, en realidad es un cierre de la brecha salarial que poco a poco tiende a regresar a los niveles en donde estábamos prepandemia, ¿no? El, el segundo tema es que en México, pues en México y en el mundo, las mujeres tenemos desempeñamos en mayor medida las tareas de cuidados y dentro del hogar, todas estas tareas no remuneradas que sin duda son fundamentales para que la economía se mueva, pero dejan a las mujeres en una posición más vulnerable, empezando porque tenemos menos horas disponibles para ofrecer en el mercado laboral. Y ciertamente esto es un problema en todo el mundo, pero en México, si nos comparamos con datos de la OCDE, vemos que en México lo vivimos peor. Y el resultado, pues es que básicamente terminamos destinando 2.5 horas más, 2.5 veces más horas a este tipo de tareas que los hombres. Y la pandemia también fue un choque aquí, en donde si se ven, hay muy pocos hombres que estén fuera de la economía
por desempeñar labores domésticas, mientras que en el caso de las mujeres esta diferencia es altísima. Y la pandemia fue un golpe claro en donde vemos un brinco, en donde más mujeres deciden salirse de la economía para poder desempeñar estas actividades adicionales que nos trajeron la pandemia. Nada más para ponerlo en perspectiva, por cada hombre que se queda en casa a desempeñar trabajo no remunerado, hay 12 mujeres. La diferencia es enorme, ¿no? Y bueno, otra cosa que hemos visto y que sin duda, no sé, si, para quienes estén en contacto con o estén pendientes de los datos laborales, algo que fue notorio es que mayo fue un mes que nos trajo buenas noticias en términos de trabajadoras, porque pareciera que ya se recuperaron los empleos que se perdieron en el golpe de la pandemia, ¿no? Hablando de este periodo de marzo a abril en 2020. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es que no están regresando al mismo tipo de trabajos y las condiciones, más bien, ahora tenemos un problema no tanto de que están fuera muchas mujeres que quisieran trabajar, sino que las condiciones laborales en las que están en el mercado laboral, pues no son las mismas. Hay un problema de calidad del empleo, ¿no? Y vemos cómo pues todavía no nos recuperamos. Es este indicador que se ve bastante complejo, que se llama la brecha laboral, en realidad lo que mide es aquellas mujeres que están desocupadas, que quiere decir que están buscando trabajo pero que no lo encuentran. Vemos también aquellos que se llaman el desempleo disfrazado, porque son mujeres que ya no están buscando trabajo, pero están disponibles. Entonces están fuera de la economía, pero si en algún momento les hablaran y les ofrecieran un empleo que se ajustara a su realidad actual, lo tomarían. Y también vemos a las mujeres que están subocupadas, que quiere decir que trabajarían más horas si tuvieran la oportunidad de hacerlo, pero no pueden. Y entonces por eso, pues sus ingresos son menores. Como vemos este dato, hay una diferencia importante en la brecha salarial en comparación con los hombres. Y como vemos, no, en mayo no hemos podido regresar a los niveles prepandemia que están alrededor, que estaban en el 24%, ¿no? Hoy 31% de las mujeres que están en el mercado laboral están con condiciones que podemos llamar no óptimas, ¿no? Entonces, hay otro tema que es muy importante decir, que es una menor participación de las mujeres en los puestos más altos, tiene un impacto en la brecha salarial. Y esto lo pudimos medir a través del gobierno, de los puestos de gobierno en el gobierno federal, porque ahí hay tabuladores. Ahí sería muy fácil decir, bueno, pues una directora va a ganar lo mismo que un director y entonces pues no tendría por qué haber brecha salarial. El problema es que sí lo vemos y lo vemos porque no están llegando a los puestos de toma de decisiones más altos. Vemos y ciertamente en el gobierno federal es importante decirlo porque en la foto nos vemos muy bien. Hay casi un 50-50 del número de secretarios de Estado, pero cuando volteamos a ver abajo en las estructuras, pues vemos que faltan mujeres en las subsecretarías, en las jefaturas de unidad, en las direcciones generales. Y esto es un reto muy importante, que no nada más se da en el gobierno federal, sino también se da en el resto pues, de las instituciones públicas y privadas, ¿no? En ese sentido, bueno, traemos un mensaje que creo que vale la pena considerar, porque si sumáramos a más mujeres a la economía, esto nos conviene a todos. No es nada más una cuestión de responsabilidad social. La economía de México podría ser mucho más ágil si combatimos este tipo de desigualdades. Estimamos que para el 2030 el PIB de México podría ser 15% mayor si se hacen acciones conscientes para lograr sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía. Este crecimiento es 3 veces más rápido del que observaríamos si dejamos que la tasa de participación laboral femenina siguiera su tendencia actual, que lleva un ritmo de crecimiento muy, muy lento. Sin embargo, con capitalizar este tipo pues de beneficios, en realidad requiere cambiar las condiciones laborales y las condiciones de los hogares, y esto pues implica acciones conscientes del gobierno, de las empresas, de la sociedad civil, de los mismos hogares. Y algunas de las recomendaciones que traemos en este sentido, y me voy rápido porque creo que ya me he extendido un poco, es, pues primero, hay que lograr sumar más mujeres en posiciones de liderazgo, y esto implica implementar programas de mentoría, ajustes en las reglas de contratación, visibilizar el ejemplo que han dado mujeres líderes y ampliar o construir redes más fuertes para que esto suceda. Y esto aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Lo mismo en términos de
necesitamos flexibilizar las condiciones laborales y combatir el hostigamiento y la violencia laboral. Y creo que en este sentido tenemos dos oportunidades enormes. La norma 035, que hoy ya es obligatoria para todos los centros de trabajo, y hay que hacerlo de manera consciente, no nada más un checklist en todo lo que nos requiere la Secretaría de Trabajo, sino verdaderamente adoptar prácticas que mejoren los ambientes de trabajo y que pues den solución a las necesidades que tienen los colaboradores dentro de los centros de trabajo. Y la norma 025 que habla que en realidad busca combatir esta discriminación, que nos permite pues también incluso ir monitoreando cómo van esas acciones de manera muy concreta. Y por último, pues necesitamos avanzar hacia un sistema universal de cuidados. El primer paso es el cuidado infantil, porque el 73% de las mujeres que trabajan hoy tienen hijos, pero en realidad hay que ampliarlo. Y no es nada más cuidados infantiles, sino también es cuidados para personas enfermas, para personas con discapacidad, para adultos mayores. Y esto requiere pues que esta discusión que se ha dado alrededor del el Sistema Nacional de Cuidados pues venga acompañada con presupuesto para que una vez que se apruebe esa ley, pues realmente se dé un acceso efectivo a este nuevo derecho. Y algo que vale la pena poner en la mesa es también ampliar las licencias de maternidad y de paternidad, porque en paternidad tenemos nada más un permiso y este es un mecanismo que tenemos en el mercado laboral que podría impulsar cambios al interior de los hogares, para que realmente sea consciente cómo la carga no es nada más de las mujeres, ¿no? Vamos en equipo. Y esto es importante para que más mujeres puedan tener horas disponibles para ofrecer en el mercado laboral. Pues ahí me quedo yo y muchas gracias por el espacio. Gracias, Fátima. La verdad es que complementando un poco de lo que yo presentaba, la verdad es que me quedaría con una medio frase. Si queremos derechos y oportunidades iguales para las mujeres y no vemos la parte económica, creo que al menos la mitad o más de la mitad no quedaría resuelta. Entonces, yo veo una relación muy importante entre violencias y barreras económicas. Muchas gracias, Fátima, por la presentación. Voy a dar la palabra a Alicia Leal Puerta. Voy a dar lectura a su semblanza de manera muy breve. Alicia Leal es fundadora de Alternativas Pacíficas y experta nacional en modelos de atención de violencias contra las mujeres. Ella nació en Nuevo León, es madre de 3 hijas y abuela, licenciada en Pedagogía, feminista por convicción, defensora de derechos humanos y emprendedora social. Su trabajo por más de 2 décadas se ha enfocado en la búsqueda de avances en las políticas públicas y los programas sociales para garantizar la igualdad, el acceso a la justicia y la protección integral para las mujeres, niñas y adolescentes en México. Ella es fundadora de Alternativas Pacíficas, un emprendimiento social que desde 1996 brinda servicios de protección y atención multidisciplinaria para mujeres en situación de violencia en Nuevo León. Alternativas Pacíficas fue el primer centro de refugio para mujeres que diseñó y trabaja de forma continua en el modelo de protección y atención integral para las mujeres y las niñas en el país. Alicia formó parte del grupo impulsor de la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México y Mesoamérica. Fue consejera del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, de la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, entre otros. De marzo de 2019 a marzo de 2021 asumió el cargo de directora general adjunta de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobierno, con el compromiso de promover la implementación de servicios para la protección integral de las mujeres, las niñas y las adolescentes en México. Alicia nos ayudará a profundizar sobre las experiencias desde la perspectiva institucional y de la sociedad civil, sobre la manera adecuada en la que deben de tratarse las violencias, cómo el monitoreo con múltiples fuentes puede ser parte de esta estrategia que buscamos para combatir las violencias contra las mujeres. Muchas gracias, Alicia, por estar con nosotros. Sé de tu trayectoria y experiencia y será de gran motivación y apoyo para cambiar este rumbo de las violencias. Bienvenida, Alicia. Gracias, muchas gracias a SZ, Karen. Buenas tardes acá a todas y a todos. Creo que allá también ya llegó porque ya supo que era la hora de empezar a molestar, perdón. Pero
Bien, pues siguiendo un poco el hilo de lo que hablaba Fátima y sobre los hallazgos de SZ en este monitor de las violencias, yo quisiera compartirles que en estos pues 26 años de trabajo, en un principio diseñando un modelo de atención de protección integral, cuando todavía no teníamos leyes que indicaran que la violencia contra las mujeres, incluso dentro del hogar, eran un delito. De hecho, tenían atenuantes, es decir, si era el marido, el padre el que te agredía, había atenuantes legales. Y fue el tema de iniciar los refugios fue más un trabajo de autoprotección entre mujeres que estábamos muy conscientes de las violencias y de lo que necesitábamos para salir de esas violencias. Contamos con muy buenas maestras, mujeres mexicoamericanas viviendo en Texas. Como saben, pues Nuevo León y Texas son, bueno, Texas es parte de México, pero ahora está como en Estados Unidos, pero inicialmente era tierra mexicana y hay muchas mexicanas nacidas allá. Ellas fueron acompañándonos y nos fueron mostrando eh, cómo ir haciendo este sistema de protección. En un principio, en Nuevo León, que es un estado predominantemente industrial, con una cultura de dominación heteropatriarcal perfecta, cada vez un poco transitando hacia este otro sistema más amplio, eh, más incluyente, eh, nos encontramos que el tema justamente era que nos veían como si fuéramos un espacio de la caridad. La gente empezó a apoyar el tema de hacer refugios para mujeres y sus hijas e hijos porque pensaban que era un tema de caridad y por lo tanto pues daban donativos y seguían en esa lógica. Pero cuando empezamos a cuestionar la inversión del gobierno estatal y del gobierno federal como parte de la responsabilidad de atender esta problemática social, que en ese momento no teníamos muchos elementos para probar, no teníamos las cifras que tenemos ahora, pero lo que he aprendido en todos estos años es justamente de lo que hablaba Fátima. Los sistemas económicos globales no han medido aquello a lo que no le dan valor. Le dan ni el capitalismo, es decir, ni Adam Smith, ni Karl Marx, pudieron encontrar que estaban ellos con una visión de túnel, y no por malas personas, sino porque en su momento el tema de género pues no era relevante, era justo un tema de mujeres, ¿no? Y además era parte del orden social. Ahora tenemos suficiente evidencia para confirmar que ningún país logra el desarrollo económico sin integrar el valor de la igualdad social y el desarrollo sostenible, así como la protección integral de los derechos humanos con perspectiva de género. En los países, en el mapa que presentó Fátima, me encantaría volverlo a poner porque justamente Islandia tiene un alto nivel de mujeres tomando decisiones y son justamente decisiones que han puesto el foco en los temas de las mujeres. Hemos llegado hasta aquí en
sistema económico porque sigue invirtiendo solo aquello a lo que da valor, a la seguridad entendida como más compra de armamento, como más policías, como más cámaras de videovigilancia, etcétera, etcétera. Pero además tampoco todo el trabajo que hacemos las mujeres en casa, la mayoría de las personas que trabajan haciendo algún trabajo de cuidado, de cuidados, tiene que ver con el género y sí, la mayoría son mujeres, somos mujeres. Enfermeras, trabajadoras sociales, parteras en las comunidades indígenas. Todo el trabajo que se hace en casa para que las demás puedan seguir yendo a trabajar y ganar dinero, ese producto doméstico no se cuantifica en el Producto Interno Bruto ni en el Producto Nacional Bruto. Eso no está contabilizado. ¿Por qué? Porque no le han dado valor. Sin embargo, en el reporte de 1995 de Naciones Unidas, en el reporte sobre desarrollo humano, ya hablaban de un valor estimado del trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el mundo y que se elevaba en ese momento a más de 11 trillones de dólares al año. Y de esta forma vemos que con esta cantidad de dinero invisibilizado o con esta cantidad de dinero que representa el trabajo de las mujeres invisibilizado, es materialmente imposible tener políticas públicas eficientes y efectivas. Por la simple y sencilla razón de, bueno, gana más lo que ya puso también en las tablas, ¿no? ¿Quién gana más, quién gana menos y por qué? Pero no podemos, inevitablemente tenemos que aceptar que tenemos cifras impúdicas en México. Pero no son solo cifras, son historias que se están quedando para siempre marcadas en nuestra tierra, en nuestros territorios y en nuestras familias. Ya tenemos segundas, terceras generaciones de niños sicarios cuyo cerebro ya creció normalizando la violencia como la única forma de vida. Y tenemos estas políticas públicas que se han ido haciendo en base a datos fragmentados, en base a esta cifra negra de más del 96%, como decía, o 92%, Carla, Karen. Y lo que INEGI nos dice ya es que la incidencia de las violencias contra las mujeres y las niñas ya pone en riesgo las expectativas de desarrollo del país. Ya es un riesgo para el desarrollo del país las violencias contra las mujeres y las niñas. Lo que sabemos es, como bien decía Karen, lo que hemos hecho no ha logrado erradicar las violencias. Tenemos leyes, tenemos convenios internacionales, tenemos normas que no se han logrado implementar, no hemos logrado evaluar el impacto, los presupuestos y los programas no están alineados. Si ustedes le preguntan a un tesorero estatal, bueno, tal vez algunos se los pueda contestar, pero inclusive a nivel nacional, en la Secretaría de Hacienda, no saben exactamente cuánto dinero se gasta en programas que directamente atiendan y brinden servicios esenciales a las mujeres que viven violencia. Niñas, adolescentes, adultas mayores, migrantes, mujeres de poblaciones originarias. Los modelos y los programas tampoco están centrados, la mayoría, en las necesidades de las mujeres. Y el Sistema Nacional
que fue todo un logro gracias a la ley de acceso, que ya tiene 20 años de haberse aprobado. Este sistema nacional tampoco ha logrado cumplir sus metas porque además, adivinen qué, este sistema y el sistema de igualdad, que no es lo mismo, pero casi da igual, no tienen presupuesto. Son los únicos sistemas nacionales en el país que no tienen presupuesto. Y por lo tanto, pues ustedes ya saben qué es lo que pasa con la buena voluntad. Los retos entonces, y aquí están las propuestas para no extenderme más, es implementar los mandatos de las leyes vigentes, garantizando el acceso de los servicios esenciales para las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, mediante un metamodelo con un enfoque sistémico y homologado que permita el ejercicio de todos los derechos constitucionalmente protegidos para las mujeres y para las niñas. Pero no solo eso, sino para garantizar que las niñas y los niños están creciendo bajo los cuidados necesarios y adecuados para su desarrollo sano, integral y productivo. No podemos dejar de invertir en el capital humano porque es parte de nuestra supervivencia. No necesitamos que nos digan la importancia de los cuidados. La raza humana no sobrevive sin los cuidados. No sobrevivimos sin el cuidado de otras y de otros, desde que somos bebés hasta que somos ancianas o ancianos. Necesitamos garantizar la congruencia programática y presupuestal, reorganizando, haciendo una reingeniería de la inversión pública y privada con un enfoque sistémico y basado en evidencia. Una vez que tengamos esta congruencia, podemos invertir con medición de impacto y mediante un sistema multifuente de datos que ya está en ciernes en el Centro Nacional de Investigación de Seguridad Pública Nacional, ya tienen un modelo del sistema multifuente donde se quiere integrar más allá de los datos que tiene el Banabim, los bancos de datos que son bancos de datos de mujeres que están viviendo violencias, y que este Banabim todavía no ha alcanzado la capacidad de hacer análisis y gestión de los datos de esos casos. Por ejemplo, cuando trabajamos en un refugio, sabemos que cuando una mujer busca ayuda después de un intento de feminicidio, si no recibe ayuda, la van a matar. Nosotras sabemos que esa primera intervención en ello le va la vida a la mujer y a sus hijas y a sus hijos. Y por eso es importante que la medición de datos no se base solamente en los datos del Secretariado Nacional o en las llamadas al 911 o en lo que tiene el sistema de salud, porque no está todo conjunto y no podemos ver, tenemos todo el rompecabezas, pero no podemos ver todas las piezas. No hemos logrado ponerlas juntas. Y necesitamos, sobre todo, garantizar la capacidad de respuesta a la población con la justa rectoría del Estado, es decir, la rectoría para invertir con impacto, garantizando que realmente se puedan prevenir los feminicidios y bajarlos a tasa cero, porque sí se puede. Promoviendo justamente, que ese ha sido el impulso en el que he trabajado 26 años y empiezo ya a escuchar de buenas muchos ecos ya de todo este tema de la economía de los cuidados. Yo coincido totalmente con Fátima en ello,
porque tiene que ser el Estado el que ponga el ejemplo invirtiendo en el cuidado de la población, desde las niñas, desde las adolescentes, desde las mujeres en etapa de su sexualidad activa, reproductiva, y cuidar a los bebés desde el embarazo, y cuidar a las madres, y cuidar a quienes cuidan a las madres, a las abuelas. Tenemos una cantidad de abuelas cuidando niños pequeños sin estar en condiciones de poder hacerlo adecuadamente. Y estas niñas y niños, por lo general, acaban viviendo en la calle. Por eso es importante la corresponsabilidad de participación de todos los sectores en la inversión, pero tenemos que poner el foco en el valor a lo que llamamos la inversión económica. ¿En qué estamos invirtiendo? Porque los países que están invirtiendo en el cuidado de su población son esos países que están teniendo mayor desarrollo económico, menos incidencia delictiva. Hay mayor protección para todos los temas de equidad entre los géneros en lo laboral, y hay un serio respeto al seguimiento y a la atención a los casos de violencia contra las mujeres, y sin excusas, pues, o sea, es un tema de cómo invertimos el dinero, porque si no le damos valor a lo que están haciendo las mujeres, a lo que estamos haciendo las mujeres, la cantidad de personas defensoras, la mayoría mujeres, que han sido asesinadas en este país, la cantidad de mujeres que han sido asesinadas y siguen siendo asesinadas cada día, la mayoría son feminicidios que pudieron haberse prevenido. Eso lo tenemos claro porque en 25 años de trabajo en la organización, ninguna mujer, ni sus hijos e hijas que han buscado ayuda en la organización, que han obtenido servicios en la organización, ha sido asesinada. Sí se puede. Y para mí, en 25 años de trabajo, lo único que les puedo decir es, para mí, la esperanza no es algo que pudo dejar Pandora encerrada en su caja. La esperanza es nuestra herramienta para construir el futuro que necesitamos, contando las historias desde nosotras y desde lo que necesitamos que se escuche. La economía tiene que voltear a ver la importancia de los cuidados y de que sin nosotras la humanidad dejaría y dejará de existir en su momento. Me quedo hasta aquí porque es parte de estos valores, y me choca hablar de valores porque efectivamente son muy relativos, pero me choca hablar de valores, pero los valores son justamente cómo se le da valor en lo económico y a qué, en qué se invierte. Ese es el punto. Y invertimos en lo que podemos medir. Ya tenemos suficientes datos, ahora necesitamos ordenarlos con esta ruta que seguramente seguiremos construyendo junto a SZ y a todas las colegas y los colegas que están conscientes de la importancia de estos datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Yo creo que concluyes bastante bien en eso. Estamos trabajando en esta hoja de ruta de manera conjunta. Y para ello voy a iniciar a presentar a los estados, a los funcionarios públicos y funcionarias que nos acompañan el día de hoy. Y si recuerdan, cuando presentaba los resultados, veíamos un puntero. Era Nayarit, luego Yucatán y después Campeche. Entonces, conservando orden, doy la palabra al secretario de Bienestar e Igualdad Sustantiva de Nayarit, Luis Javier González Olvera. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nayarit, ha trabajado en el Estado y sus municipios, así como en otras entidades federativas, en diversos cargos como tesorero, recursos humanos, el Sistema Integral de Agua, entre otros.
Y lo hemos invitado para justamente abordar los temas sobre las mejores prácticas y los retos que enfrenta Nayarit en materia de violencias contra las mujeres. Adelante, secretario Luis Javier. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Saludo a todos los participantes. Quiero comentarles que recientemente he sido nombrado secretario de Desarrollo Social y le voy a compartir las experiencias que la Secretaría ha tenido en atención a esta materia. ¿Verdad? ¿Tiene ahí la presentación, Karen, o la...? Como usted nos indique, si quiere la presentamos o usted mismo. Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Me pueden ayudar, por favor, en el staff? Sí, gracias. Muy bien. Les comentaba pues, que recientemente hemos tomado posesión aquí como secretario de Bienestar e Igualdad Sustantivo y les voy a transmitir las experiencias de acciones que ha tomado la Secretaría en materia de violencia de género contra las mujeres en el estado de Nayarit. Le pedí que me acompañara aquí en esta reunión a la maestra Lidia González para que esté aquí con nosotros para cualquier situación, ¿no? Que es la que ha manejado los programas. Comentándoles, a raíz de una solicitud que hace la organización UCA Nuiguame, hace sobre los hallazgos que tienen aquí en Nayarit sobre violencia de género. La Secretaría de Gobernación emite una declaratoria de alerta de violencia de género contra mujeres para el estado de Nayarit, donde nos da permítame, falla aquí, donde da dos resolutivos. El primero, que procede la alerta de género para el estado de Nayarit, principalmente en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Ixtlán del Río, del Nayar, Tepic, Tecuala, ¿sí? Y que deben de tomarse acciones para que los municipios con preponderante población indígena sean atendidos de manera inmediata. Hace rato comentaban ahí de situaciones de las zonas serranas, que se vive lo mismo en las sierras de nosotros también, de los tres municipios. Y el segundo resolutivo también, que el Estado, el gobierno, debe de tomar las acciones que garanticen a las mujeres y niñas que tengan, que viven en nuestro estado, en nuestra jurisdicción, tengan el derecho de vivir su vida libre de violencia y incluyendo aquellas medidas de seguridad, prevención, como justicia y reparación. ¿Ah? Sí. En ese sentido, la Secretaría de Bienestar resume algunas acciones aquí afirmativas en pro de los derechos de las mujeres. ¿Ah? Desde la publicación de la declaratoria de alerta del gobierno contra las mujeres, el 4 de agosto del 17, esta Secretaría ha adoptado y ha realizado diversas acciones para fortalecer la seguridad y protección de las mujeres. De ahí iniciamos unas tareas que se le dieron vital importancia aquí a la Secretaría de difundir la alerta de género para divulgarlo en todos los municipios que nos marca esta recomendación. Como decíamos, los 7 municipios que son 9, Acaponeta, Tecuala, Bahía, Ixtlán, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Iguajicori y La Yesca. Y esto lo hicimos en el 18, que fue cuando terminamos de hacerle esta información
con los 20 municipios que integran el estado. ¿Ya? Y se tomaron medidas de acciones por la Secretaría. Y dentro de las acciones que se tomó aquí fue fortalecer las medidas de seguridad que estipula la declaratoria y que se implementaron con éxito con el mecanismo de colaboración, coordinación de las dependencias estatales y municipales. Entre ellas, un programa que fue el de Estrategia Estatal Nayarit Seguro. En el eje 3 convive la línea de acción rescate y rehabilitación de 100 espacios públicos en el 2019, por ejemplo. ¿Ya? Este proyecto, este trabajo que se hizo del rescate de espacios públicos fue integrando a la comunidad, a la sociedad, entre el gobierno municipal, sus comités de acción ciudadana como órganos auxiliares de gobierno, para en su colonia o en su comunidad convocar a las tareas para participar en este rescate de espacios públicos. ¿Qué se hacía en esta asamblea primera que se hacía? Hacer el diagnóstico de necesidades que tenía la comunidad, qué necesidades y qué problemáticas sociales presentaban, ¿verdad? Entonces, de ahí se hacía una agenda de trabajo. De este diagnóstico se daban tareas de alumbrado público, de rehabilitación de plazuelas en pintura, en plantas, iluminación, problemas de drogadicción de jóvenes, problemas familiares de violencia, etc. Después de este diagnóstico que teníamos, la Secretaría, a través de las demás secretarías y entidades de gobierno, se atacaba la situación, ¿verdad? Entonces se daban tareas para que la comunidad participe, en donde la comunidad participa para la rehabilitación de los parques, de áreas verdes, unidades deportivas, etcétera, ¿verdad? Entonces, y de ahí, a través de la Secretaría de Salud, que lo voy a comentar enseguida, se dan pláticas a los grupos de diferentes niveles escolares, donde se les da la sensibilización de la participación social, ¿ya? Donde se les inculca el respeto y la cultura de paz, ¿ya? Para esto ha sido una tarea muy importante, porque entre esto, por ejemplo, lo aplicamos aquí, un ejemplo, en la capital, en Tepic, es un ejemplo que les pongo, atendimos 9 colonias y 3 comunidades, en lo cual se atendieron en este aspecto 19.930 hombres y 20.918 mujeres. Todo esto que se logró con la difusión nos dio grandes resultados, ¿verdad?, de participación, y lo cual pues ha repercutido en la disminución de la violencia intrafamiliar. También, entre otros trabajos que hace la Secretaría, fue llevar estos mismos talleres al nivel de educación básica, ¿sí? Escolar básica. Entonces nos fuimos, aquí también esta muestra, este ejemplo que les pongo, es lo que se hizo aquí en Tepic, Nayarit, ¿verdad? Estas colonias que se atendieron con estos jardines de niños, primarias y secundarias, lo cual también se llevaron películas temáticas, pláticas con el personal de psicólogos y entender de los respetos y de igualdad de género, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que hemos hecho en Tepic.
También se hizo otra actividad muy importante. En coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Autónoma de Nayarit, se hizo un diagnóstico de la situación de violencia, de agresión que vive aquí en la ciudad. ¿Sí? Y encontramos que el 10% tienen agresión verbal o física, el 5% tienen agresión, de este 10, el 5, la mitad, coincidentemente nos dan violencia, agresiones físicas y el otro 5 verbal. El 50% tienen violencia patrimonial y el 4% violencia económica, entre otros. Estos son los más relevantes que tuvimos y se tomaron esas acciones. Otra de las actividades que hicimos para la sensibilización, me voy más rápido, creo que la Secretaría hizo también puesta en escena a través de grupos, una de las obras, La Casa de las Amapolas, y se hizo una segunda presentación en marzo de Juntas Somos Resistencia para festejar el aniversario del Año Internacional de la Mujer. Asimismo, las acciones específicas con los municipios, como ven los que están en azul, son los municipios que están en la alerta de género, ¿verdad? Y de ahí, con esos 7 empezamos para hacer mensajes a través de la página de la Secretaría con los presidentes municipales, donde hacen la recomendación del respeto y la igualdad y equidad de género. Entonces, ahí, si le pasamos la siguiente página, hay las constancias de algunos de los presidentes municipales, viene la liga, donde están esas intervenciones de los presidentes municipales, quienes también tuvimos la fortuna de que aceptaron y participaron y dieron el apoyo para hacer todas esas actividades que les comento, ¿verdad? Junto con otras actividades que hicimos en los ayuntamientos, un proyecto, un programa que se llama Médico en tu Casa. Esto es, se hace un levantamiento, un censo, detectamos situaciones de crisis, pacientes adultos que no pueden ir a una consulta, o problemas también de violencia intrafamiliar. Con esto, bueno, el enfermo que encontramos que no puede ir, nosotros vamos a dar la consulta. Y con el inventario de hallazgos, damos pláticas para la cultura de la paz, ¿verdad? Para de la violencia. A través también, les decía, con el personal de psicología, los psicólogos que tenemos aquí en la Secretaría. Entonces, y hay otro para la cuestión de la violencia económica, también la Secretaría cuenta con un programa que se llama Fomento a la Economía, donde preferentemente se le da el apoyo a mujeres en esta situación de problemas, ¿verdad? Este programa se les da capacitación de cómo elaborar un proyecto de inversión, administración y contabilidad básica para que ellos puedan resolver todo esto, ¿no? Otras actividades, pues también me voy más rápido, lo de la comisión, que se dieron cursos de derechos humanos y violencia y curso básico de derechos humanos, que esto lo hicimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en línea y que fue algo que tuvo gran éxito y con muy buenos resultados, ¿verdad? Enseguida también la Secretaría participó y coordinó un evento con el Instituto de la Mujer de Tepic, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Bienestar y Igualdad Sustantiva,
en la realización de un Congreso Nacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Entonces aquí tuvimos también mucha aceptación donde colectivos de mujeres de diferentes estados con alerta de violencia de género estuvieron participando en esta reunión. Igualmente la Secretaría en su página ha difundido mensajes de sensibilización a la sociedad a través de nuestra página web, donde nosotros estamos sensibilizando a que conozcan cuando están sufriendo violencia. Por ejemplo, hay una primera que pasa, dice, si tu pareja constantemente realiza una o más o siguientes acciones, te grita, te amenaza, te intimida, te insulta, te culpa, te engaña, te critica, estás sufriendo violencia, ¿no? Y así son otras donde decimos te pega, te empuja, te patea, ocasiona algún tipo de lesión, estás sufriendo violencia. El otro te preocupa, te presiona, intimida, te fuerza o te impone a tener relaciones sexuales no deseadas. Esto es violencia familiar. Te cuestionan qué gastas tu dinero. Disculpe, ¿podemos llevarnos a la conclusión, por favor, para dar cabida a las siguientes participaciones? Sí, claro que sí. La conclusión, licenciada, es de que nosotros estamos en esta etapa determinando políticas públicas de que en el próximo ejercicio fiscal aparezcan presupuestos etiquetados para que esta secretaría, que no es la única que maneja, la responsable de esto y quien desarrolla las otras tareas importantes es la Secretaría General de Gobierno, pero que esta secretaría cuente con los recursos para aplicar todos estos programas, pero ya por ley, que la tengamos como política pública, etiquetada con recursos por el Congreso, y se puedan llevar a cabo todos estos programas, sobre todo de fomento a la economía y médico en tu casa, que sentimos que son dos programas con los que podemos penetrar en territorio y mejorar el nivel de vida y de convivencia entre mujeres y hombres. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias por darnos a conocer algunas de las prácticas y retos del Estado de Nayarit. Para continuar este evento, voy a presentar a María Cristina Castillo Espinosa. Ella es la secretaria de Mujeres del Estado de Yucatán. Brevemente leeré la semblanza de la secretaria. Ella cuenta con estudios en Derecho y posgrado en Cooperación al Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, España, especializándose en Desarrollo Sostenible. Se ha desempeñado profesionalmente en diversos cargos en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, entre los que destacan directora de vinculación en la entonces Secretaría de Desarrollo Social Federal, por ejemplo. A nivel local ha fungido como directora general del sistema DIF Yucatán. Entre sus principales logros se encuentran el diseño y ejecución de la estrategia de vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas en favor del programa de estancias infantiles. Bienvenida, secretaria. Muchas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra para conocer los retos, las mejores prácticas del Estado de Yucatán. Bienvenida. Hola. Muchísimas gracias, Karen, por el espacio. Yo creo que todos agradecemos el tener estos ejercicios donde pues conocemos la diferente realidad de pues, este monitoreo de la violencia, ¿no? Y sobre todo las acciones que tenemos diferentes instancias, tanto gubernamentales como la sociedad civil, pues para unirnos a este gran problema que es la violencia contra las mujeres y sobre todo cómo erradicarlos. Yo creo que los principales retos que ha habido pues en estos tiempos es que en época de pandemia pues la violencia aumentó, contra la mujer aumentó. Sabemos la parte también de pues la falta de espacios de cuidado infantil. También, pues sabemos que el reto, como decía bien nuestra compañera Fátima, pues la mujer es la que hace más cuidados desde casa, ¿no? Y también la parte de
del que esté cerrado los colegios, pues sabemos que pues recayó sobre las mujeres y aunado a esta crisis económica, donde pues las mujeres fueron las primeras que tuvieron que pues recortar de la planta laboral y sobre todo pues de hacerse cargo también de las cosas del hogar, ¿no? Entonces yo creo que el reto como instancia gubernamental así, y como en cuestión de violencia con la mujer ha sido bastante grande, y yo creo que la única manera es de reinventar como estas formas de trabajo. Desde la Secretaría de las Mujeres estamos buscando que pues con estos, cómo rehacemos de alguna manera la política pública en tiempos de pandemia, porque pues se limitó la movilidad, ¿no? Para hacer las acciones y también mucho la falta de conectividad de internet de parte de las zonas rurales, ¿no? En caso de Yucatán, ¿no? Pero, pues ha limitado pues esos espacios. Así que pues agradecemos esos ejercicios donde conocemos la realidad que está sucediendo en tanto nivel y oír lo que han hecho en otros estados para pues poder reinventarnos en acciones pues que impliquen todo el cambio de política pública en esta cuestión de la atención y la prevención de la violencia de género y sobre todo el empoderamiento de las mujeres y poder ver todo lo de qué manera apoyamos para que pues, sean más participativas y menos dependientes de sus parejas en todo lo que es el campo laboral. Pues presentaré un video, donde se ven las acciones del estado de Yucatán, ¿no? Parte de Yucatán nos ha tocado ser el segundo estado donde tenemos un programa especial de prevención del embarazo de adolescentes, donde se trazó una ruta a mediano plazo para prevenir la violencia sexual y el embarazo de la infancia y la adolescencia. También una cosa que fue reconocida de la Organización de las Naciones Unidas fue la Estrategia de Juventudes en Acción, ¿no? También en esta materia de prevención al embarazo en adolescentes. Fue una práctica reconocida, como digo, a nivel internacional y donde buscamos que esos estudiantes de nivel superior puedan replicar cursos de prevención del embarazo en adolescentes y estudiantes de secundarias con municipios focalizamos con los municipios con mayor alta tasa de fecundidad. Y pues también hemos visto la promoción de la apertura de centros municipales de atención a la violencia contra las mujeres en municipios identificados como prioritarios en sus altas tasas de violencia que existen, ¿no? Y pues bueno, a continuación pues daré paso a un video donde pues ven las mejores prácticas en el estado en el tema de prevención y atención a las violencias. Bueno, pues quiero agradecer el espacio y en realidad el verdadero reto que tenemos es hacer que las cosas sucedan, en llegar a cada una de estas mujeres y poder ver cómo las empoderamos para que vaya disminuyendo pues esto que ha sido pues un gran problema social y que acontece a México. Muchas gracias. A ver, nada más abro la... Para cumplir con nuestra visión de ser una secretaría incluyente, promotora de la igualdad y de una cultura de paz, que facilite el desarrollo pleno de las mujeres y cuyo eje principalmente el derecho a la igualdad de una vida libre de violencias, en apego a los tratados internacionales, hemos impulsado las siguientes acciones para consolidar a Yucatán como un estado seguro para las mujeres. Creamos la red interinstitucional de 150 instancias, entre las que se encuentran escuelas de todos los niveles educativos, dependencias gubernamentales y estatales, así como municipales y sociedad civil organizada, para que las acciones de prevención lleguen a más municipios. El programa de participación comunitaria para la prevención de la violencia contra las mujeres ha llegado a 46 municipios y tiene un alcance de 14.363 mujeres y hombres. Con este esquema se han realizado 326 talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres, en las que participaron 14.363 mujeres y hombres, entre ellas personas mayablantes y personas con discapacidad. Asimismo, de 2019 a 2021, se incrementó la cobertura de los servicios de atención a las mujeres en situaciones de violencia a partir de la creación de 4 nuevos centros municipales de atención a la violencia en Maxcanú, Peto, Oxcutzcap y Tecó.
A través del Programa de Atención Especializada a Mujeres en Situaciones de Violencias en Yucatán, del 2019 a la fecha, se han otorgado 69.347 servicios de trabajo social, orientación psicológica, atención jurídica, canalizaciones y grupos de apoyo brindados a 17.911 mujeres. Hemos capacitado a 470 docentes de nivel preescolar para la consolidación de las rutas de canalización a mujeres en situaciones de violencia, con lo cual se establecieron estrategias para mejorar la detección, atención y canalización de mujeres en situaciones de violencia. En materia de promoción de la autonomía y empoderamiento, creamos un nuevo centro para el desarrollo de las mujeres, ubicado estratégicamente en Silán de Bravo. A través de los Centros de Desarrollo para las Mujeres se impartieron 1.334 talleres para la autonomía y el empoderamiento, en los que participaron 10.580 mujeres de 21 municipios. A través del programa de fortalecimiento a las capacidades de mujeres productoras que tenemos en 15 municipios, hemos capacitado en planes de negocios a 172 mujeres artesanas, comerciantes, emprendedoras, productoras y microempresarias en planes de negocio, y a 57 más se les ha dado acompañamiento para poder abrir sus negocios. El programa de Mujeres con Vivienda Segura tiene como objetivo que las mujeres en situación de violencia extrema accedan al derecho a una vida libre de violencia mediante la entrega de apoyos económicos para la renta de un bien inmueble. En 2019 y 2020 se benefició a 46 mujeres y en este 2021 la convocatoria está abierta para beneficiar a 67 mujeres. Se han destinado una ampliación presupuestal para este programa. Con el programa Inclusión de las Mujeres al ámbito laboral, se ha incrementado el servicio de bolsa de trabajo para mujeres que puedan acceder al mercado laboral y ofrecer su autonomía económica. En colaboración con la empresa Abarrotes de Unosusa, se implementó el proyecto Mujeres Mayas Preservando las Abejas en Aguijón, en el que participan 48 mujeres de Tzemul, Jalachó, Omul, Mayapán y Quintana Roo, para iniciar un proyecto de emprendimiento mediante la producción de miel y subproductos de esta, con una inversión de 400,000 pesos. En Yucatán también hemos incrementado la participación política de las mujeres en los municipios, por lo que resulta estratégica la creación de la Red de Mujeres en el Ejercicio del Cargo, conformada por 126 mujeres de los cabildos de 63 municipios del estado, integrada por presidentes municipales, regidoras y síndicas, a quienes se les ha proporcionado herramientas para que puedan ejercer el liderazgo efectivo en el poder y en toma de decisiones. La Estrategia de Juventudes en Acción para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Yucatán fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como una buena práctica a nivel internacional en el marco de los esfuerzos dirigidos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Asimismo, en el marco del Encuentro Nacional Virtual de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, GPEAS, la estrategia fue reconocida como una buena práctica local. Esta estrategia está integrada por 45 réplicas de cineforos y obras de teatro, capacitación a estudiantes para volverse replicadores de 135 sesiones de talleres entre pares, y ha tenido un alcance de 3.114 mujeres y 2.761 hombres. La Estrategia de Juventudes en Acción para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Yucatán y el Programa de Prevención del Embarazo en Adolescentes ha llegado a 31 municipios. Durante el periodo de octubre de 2018 a diciembre de 2020, se han creado instancias municipales de las mujeres en Acanqué, Baca, Concal, Chicxulub Pueblo, Culucmá, Ixil, Mocochá, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Simanché, Tecash, Temozón, Ticul, Tixcacalcupul, Tixcocop, Tizimín, Valladolid, Ucú y Tacmec. Actualmente el 67% de dependencias y entidades estatales cuenta con una unidad de igualdad de género, mientras que en la administración anterior era únicamente el 42%. Se han impartido 147 talleres dirigidos a 40 dependencias y entidades sobre temas como género, igualdad, violencia contra las mujeres, derechos humanos de las mujeres, prevención del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Con estas acciones, el Gobierno del Estado y la Secretaría de las Mujeres refrendan su respaldo a brindar mejores condiciones de igualdad, el acceso de las mujeres a sus derechos y su compromiso por brindar una mejor calidad de vida a las yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pues bueno, muchísimas gracias. Esta es mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Gracias por adentrarnos un poco al estado de Yucatán, qué es lo que están haciendo, qué les ha funcionado, y seguiremos pendientes de esas prácticas y retos para que podamos construir juntos esta ruta del cambio.
Ahora cedo la palabra a la directora general del Instituto de la Mujer Campechana, IMEC, Adlemi Santiago Ramírez, no sin antes leer brevemente su semblanza. Ella es campechana, doctora en gestión estratégica y política de desarrollo, cuenta con una maestría en mercadotecnia estratégica, se ha desempeñado como académica, servidora pública y empresaria. Fue directora general del Colegio de Bachilleres en el estado de Campeche, destacando que durante su gestión impulsó el crecimiento del alumbrado, en especial en la integración de mujeres de las comunidades más apartadas de las cabeceras municipales, con lo cual impactó favorablemente en su desarrollo y empoderamiento. Directora, adelante. Muy buenos días, ¿me escuchan? Le escuchamos. Buenas tardes. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Vamos a platicar un poco de lo que se ha hecho en el estado de Campeche, el cual tiene notada la alerta de género desde el 16 de noviembre del 2018. ¿Cuáles son los retos que en el estado en materia de violencia contra las mujeres nos han presentado? Se han realizado diversas acciones en conjunto con todas las dependencias de la administración pública y estatal, lo cual se les debe dar seguimiento e implementar nuevas. Esto ha ayudado a hacer un gran equipo de una manera interinstitucional de coordinar este grupo que antes trabajaba de manera pues, individual y al día de hoy hemos realizado bastantes acciones de manera conjunta, apoyándonos unos con otros, pudiendo prestar una mejor atención, cada uno proveyendo la parte en la que se especializa. Hemos dado continuidad en los procesos de capacitación y profesionalización, ya con este grupo institucional, y a la par también con todos los programas que lleva a cabo el Instituto de la Mujer. Los programas, como había mencionado la directora de la Secretaría de Yucatán, aquí también llevamos a cabo el programa FOBAM, que es el embarazo adolescente, trabajamos con el GPA, y todos estos forman parte de poder trabajar, para poder trabajar la violencia contra las mujeres. Se ha hecho difusión intensa de las campañas dirigidas a la población y a las y los servidores públicos estatales y municipales. Damos continuidad y pues estamos muy pendientes del tema de la alimentación del Banabim por parte de los municipios, las dependencias del Estado y también acá internamente con los programas que trabajamos. Damos seguimiento a las medidas que se encuentran en proceso de cumplimiento, parcialmente cumplidas y no cumplidas. En el último dictamen que tuvimos multidisciplinario de la alerta de género en la ciudad de Campeche, en el estado de Campeche, resultaron 25 medidas, de las cuales 14 ya se encuentran cumplidas, 7 están en proceso de cumplimiento, 2 tenemos parcialmente cumplidas y 2 no cumplidas. ¿Por qué tenemos 2 en temas no cumplidas? Como comentaba también el director de Nayarit, no siempre se destina el recurso necesario para poder llevar a cabo estas medidas. Esas medidas no cumplidas están en un proceso por el cual no hay, en cierta dependencia, no hay el personal necesario para llevar a cabo la corrección de esa medida, ¿no? Entonces, sí, lo que comentaban anteriormente, hay que trabajar mucho en el tema de políticas públicas y que el presupuesto se destine a lo que realmente necesitan las mujeres. Darle mucho seguimiento, no desaparecer programas, sino darle continuidad y además inmiscuirse mucho en el tema de cómo seguir generando protección para las mujeres y sus hijos. En las mesas continuamos siempre, estas mesas están instaladas en instalación permanente, trabajamos con las dependencias que atienden la violencia contra los niños, adolescentes y mujeres. De hecho, nosotros estamos en el mismo edificio en Campeche con el CJM, que trabajamos muy en conjunto con ellos. Le damos seguimiento a los trabajos en las unidades de igualdad de género. Tenemos al día de hoy el 100% de unidades instaladas en Campeche. Damos seguimiento a las erogaciones en materia de igualdad de género, damos mesas de trabajo con las y los presidentes municipales para dar seguimiento a la Alianza de Violencia de Género contra las Mujeres, Sistema de Violencia e Igualdad. Trabajo vinculante con asociaciones y colegios en materia. Cabe mencionar que antes de la pandemia, se instaló con el comité realizar visitas a las secundarias, a la básica, en los cuales todo este grupo pudiera ofrecerles a los jóvenes de manera directa
qué es lo que ofrece cada organismo, ¿no? ¿En qué pueden apoyarlos en las situaciones? Estamos hablando que chicos desde, pues tenemos embarazo infantil, que es lo que se está luchando, y con FOBAM luchamos también con el embarazo adolescente. Muchas veces la gente no sabe a qué instancia tiene que acudir cuando existe algún tipo de, pues, de violación o el resultado que la chica ya está embarazada, niñas de 12 años. La Secretaría de Salud lleva un procedimiento, un protocolo, el cual debe seguirse con este tipo de casos, y es lo que se busca con estos grupos, que la información llegue a la población. En el caso del Instituto de la Mujer y otros institutos de las secretarías de otros estados, trabajamos con el tema del proyecto de transversalidad, donde podemos establecer centros de desarrollo para la mujer en cada municipio, los cuales nos apoyan también a la difusión de todo este tipo de acciones y la promoción de hacia qué dependencia deben de acudir las personas en el momento que sufren algún tipo de violencia. En el caso del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, también tenemos unidades móviles, las cuales pues transitan durante los meses que hay estos proyectos por todo el estado, llegan a comunidades muy recónditas, que los ayudan también estos jóvenes de manera itinerante a difundir todo este trabajo y que la gente sepa a dónde debe de acudir. Con el apoyo de los CDMs municipales, también le damos pues ese acercamiento a la gente que a veces no pudiera viajar a lo que es la capital del estado, y nos mandan a través de estos enlaces, pues ayudar a la gente, ¿no? Poderles vincular y ver la manera de gestionarles los apoyos que pudieran tener las mujeres para poder acudir a la dependencia correcta. ¿Qué retos o dificultades tiene el Estado? Pues muchas, como les comentaba, el recurso económico y el personal insuficiente. Les comentaba las dos medidas que tenemos. En cierto organismo no se ha dado por el tema de no tener la capacidad del personal. Falta pues gestiones de muchas de plazas, que el recurso pues se toma un poco más de seriedad al tema de la mujer en el tema al realizar el presupuesto. La lejanía de diversas localidades de la cabecera, hay muchas, como comentaba, hay comunidades muy recónditas, la comunicación a veces es nula, por eso pues nos apoyamos de estas unidades móviles que tratamos de que lleguen a los lugares más recónditos del estado. Obviamente también falta de recursos para certificaciones, que algunos los podemos pues aprovechar de certificaciones que nos pueden dar ciertos programas como PAIMEF o transversalidad, pero sin embargo hace falta recursos asignados por parte del Estado para ese tipo de actividades. ¿Cuáles son las estrategias y mejores prácticas que ha beneficiado al Estado en materia de prevención y atención contra la violencia contra las mujeres? Pues ha sido el seguimiento de las acciones, ha habido mucho involucramiento de parte de los titulares y los municipios. Yo creo que con pocos recursos se ha logrado bastante hasta el día de hoy, pero pues, sin embargo hay cosas que necesitaríamos mayor destinación de recursos, ¿no? Creación del grupo del trabajo estatal, es un grupo que constantemente está en comunicación y que se apoya uno con otro. Reuniones de trabajo con el grupo estatal, monitoreo de las acciones, que es muy importante darle seguimiento, integración de la Comisión de Derechos Humanos en el grupo institucional y su área de formación, el Instituto de los Derechos Humanos. Acercamiento con asociaciones, por ejemplo, el Colegio de Ginecobstetras y médicos que nos han apoyado con la difusión y capacitación. Pues todo esto ha llevado a un trabajo vinculante y que nos ha ayudado a la atención y al seguimiento de los casos. También trabajamos en conjunto con el C5, con una aplicación que se llama Campechana 911, donde se han creado protocolos, se ha hecho la difusión y capacitaciones a través de una campaña estatal. Actualmente acabamos de hacer una actualización donde no solamente este tipo de capacitación e información que se difunde a través de esta AP está en español, sino también se ha incluido ya el lenguaje maya, que es un lenguaje que se habla en muchísimas partes del estado. Esperemos próximamente también tener alguna modificación donde se hable tzotzil, que algunas regiones del estado en la parte sur, colindantes con Guatemala y Tabasco, hay algunas regiones que hablan esta lengua, ¿no? Hay mucha gente que migra también de Chiapas hacia esas regiones. Eso es lo que hemos hecho en el estado. En el estado se ha hecho estudios
sobre tipos y modalidades de la violencia, y lo que se ha determinado mayormente que muchas veces la violencia viene por temas verbal, o sea, el mayor tipo de violencia que podemos tener en el estado de Campeche ha sido verbal, es el mayor detonante. En el tema de la pandemia, en el estado de Campeche, también como estado de Yucatán y Quintana Roo, hemos tenido ley seca, y en el tema de la ley seca hubo una disminución en el tema de violencia hacia la mujer cuando no hubo esta venta de alcohol. Es importante recalcar que muchas veces, sobre todo los fines de semana, cuando le damos seguimiento a estas papeletas que nos manda el C5 de las llamadas del 911, la mayor parte de las llamadas incursionan por el tema del alcohol. Cuando está involucrado el alcohol es cuando hay temas de violencia contra la mujer. Nosotros nos apoyamos, la estructura, nosotros somos instituto, no somos secretaría, es más pequeña, tenemos muy restringido el número de plazas, pero nos apoyamos muchísimo con los 3 programas que trabajamos, que es FOBAM, PAIMEF y Transversalidad, y con el personal de esos programas nos apoyamos a llevar el seguimiento de estas papeletas, ¿no? Darle seguimiento con el apoyo, obviamente, del CJM, de la Fiscalía, y poderle dar atención a todas estas llamadas de auxilio y de alerta que generan las mujeres, o muchas veces los vecinos de estas mujeres que han sido violentadas. Esa es mi participación. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos. Muchas gracias, directora, por también adentrarnos al estado de Campeche en estas prácticas. Sin duda, enriquece esta mesa de discusión y también de identificación de retos que siguen vigentes. Bueno, las prácticas locales que nos han presentado son las que al final del día reflejan o no si las estrategias están siendo las correctas o tenemos que reforzar en ciertos aspectos. Digo, nos han llegado muchas preguntas en nuestro chat y les diré que para no prolongar más este evento, vamos a generar respuestas a cada una de ellas que estaremos publicando en nuestros medios oficiales. Hay unas muy interesantes que seguramente también, por ejemplo, a Fátima le darán mucho gusto responder. Y con esto vamos por concluido el evento de lanzamiento del monitor de las violencias, no sin antes agradecer a cada una y a cada uno de los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, a cada una de los espectadores. También muchas gracias por acompañarnos. Estén pendientes de las redes sociales de CZ, en donde vamos a estar generando mucha información del monitor, de este evento y de qué es lo que sigue, porque aquí no acaba todo, creo que nos han dejado mucha tarea pendiente. Muchas gracias y que estén muy bien.